Hemos llegado al apartado 4 de nuestra lectura Globalización y Políticas Educativas en México, 1988-1994, Encuentro de lo Universal y lo Particular, con autoría de la doctora Rosanidia Buenfil Burgos, quien actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CINVESTAB. Después de haber revisado previamente las tendencias educativas globales en relación a las políticas nacionales, donde Buenfil nos muestra la manera en que la globalización se traslada de diferentes escenarios que van desde la recomendación internacional a la política de reforma nacional, a los programas escolares particulares bajados a través de métodos, contenidos, a las mentalidades del gremio académico y finalmente a las aulas y al alumnado. En este apartado nos adentraremos en las condiciones de producción del discurso de la reforma de política educativa mexicana llamada modernización educativa, cuya vigencia, como ya lo habíamos mencionado, fue de 1988 a 1994. Los dejo con mi compañera Lisbeth Velázquez, quien inicia con nuestra participación en este podcast. Muchas gracias, Omar, y buen día para todos los que nos escuchan. Y bien, comenzaremos con el tema de la modernización educativa, principalmente en México, que actualmente es una reforma que el gobierno ha empleado al término de la actual educación y los principios que se rigen en ella. Por dar un ejemplo a que nos referimos con modernización, es que las escuelas ya no son vistas en una forma como se debería, como una institución que su único fin sea el de educar y enseñar. Ahora son vistas como instancias de inversión monetaria con personal que no es altamente apto ni capacitado para enseñar a los demás, entre otros ejemplos que podemos dar. Algunas organizaciones que deberían de recibir apoyo económico son reflejados y desviadas a instituciones privadas, dejando a un lado la aportación a las instituciones que se supone debería de tener más apoyo por parte del Estado. Aquí es cuando tocaremos también el tema del neoliberalismo, que es uno de los causantes y que sobre todo da nombre a lo que actualmente vivimos junto con los cambios económicamente que hemos notado. La globalización también se involucra a las políticas educativas de hoy en día y cómo llevarlas a cabo a una integración nacional a la actualidad con una mayor competitividad. Vamos ahora con mi compañera Cassandra Medina, quien nos hablará sobre el sistema de significaciones del programa Modernización Educativa. Gracias, Lisette, qué gusto escucharte. Así es, como comentas, por mi parte les daré el contexto acerca del sistema que estudia los programas educativos en la modernización. Los tres documentos principales en los que se resume esta política son el Programa Nacional para la Modernización Educativa, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la Ley General de Educación. El Acuerdo Nacional sienta sus bases en 1992, donde su objetivo es conseguir el compromiso del gobierno de tomar las riendas y unirse en la búsqueda de extender la educación y elevar la calidad de esta. Aún así, no aporta nada sustancial respecto al Programa Nacional, más el acuerdo se diferencia por una política distinta. Conforme a esto, la modernización educativa se podría decir que cuenta con instituciones, rituales y financiamientos que buscan maximizar las reformas educativas con los valores de la modernización, como lo serían la calidad, equidad y productividad. El Programa Nacional comienza con una revisión de la historia del sistema educativo mexicano y la intención de este escenario es darle un valor nacionalista mediante la idea de una modernización educativa necesaria. Los principales objetivos de esta política son modernizar la educación, pero no agregar más de lo mismo, sino innovar y aumentar la calidad, cobertura y aplicar una descentralización, la cual tiene como finalidad encontrar un equilibrio entre poderes para el beneficio de la población y así encontrarnos y adaptarnos a un mundo dinámico. Como mencionaba anteriormente, el Acuerdo Nacional no beneficiaba de forma positiva al Programa Nacional debido a ciertas cuestiones, las cuales incluyen una deficiencia en la cobertura y calidad, existía una falta de articulación entre ciclos escolares, un elevado porcentaje de repetición en primaria y secundaria, e incluso regía una precariedad constante en las condiciones salariales, laborales y sociales en el magisterio. Así, en estas circunstancias, la globalización opera tanto en el programa como en el acuerdo como la causa de la modernización educativa, pero también como una consecuencia que esta reforma producirá, puesto que la globalización es significada como meta de esta política, porque fija el sentido de otros componentes discretos de la reforma en general, mientras se construye también como un medio para alcanzar un fin posterior y como un fin en sí mismo. Los dejo ahora con mi compañero Jesús Jaimes para profundizar más sobre el tema.
Cassandra, muchas gracias por tu aportación. Continuando en donde nos hemos quedado, me gustaría hablar sobre el tema de el Banco Mundial y el acuerdo. ¿Es solo coincidencia? Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el Banco Mundial con respecto a la educación? Para el Banco Mundial, la educación es pilar del desarrollo social y económico. A su vez, datos aportados por parte de la modernización educativa, se plantea que mayor cantidad de horas dedicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los maestros, se genera una mayor posibilidad de que los niños logren aprender en las escuelas. Y con todos estos datos que anteriormente se han mencionado, ¿qué se ha hecho en México con respecto al tema de la educación? Bien, a pesar de que en México se han seguido las recomendaciones y se han hecho reformas para que se apliquen los parámetros recomendados por el Banco Mundial, se debe de considerar que no es sencillo para los maestros, debido al contexto socioeconómico en que nos encontramos. A veces los profesores se ven forzados a tomar jornadas mucho más largas para poder contar con la solvencia económica. Y aunque en teoría esto es parte de las recomendaciones y de lo sugerido, debemos de recordar que no necesariamente se trabaja con el mismo grupo de alumnos, lo que fácilmente podría llevar a una desatención por parte del maestro hacia los alumnos. Y con eso concluimos con el bloque 4 de nuestra lectura. Ahora vamos con Omar Vázquez para que le haga un breve recorrido de lo que se ha hablado. Adelante, Omar. Así es, estamos casi por finalizar nuestra participación en este podcast y a modo de recapitulación diremos entonces que Buenfil nos presenta en este apartado, en primer lugar, la estructura de la llamada modernización educativa, así como las condiciones en que se produjo el discurso que la impulsaba y cómo el gobierno mexicano subordinó una vez más a la educación a las perspectivas económicas que la globalización dictaba en aquellos momentos. En segundo término, Buenfil deja muy en claro el significado de dicha modernización educativa que desplegaba sus valores a través de la calidad, la equidad y la productividad, así como los rituales y métodos de financiamiento que orientaban las políticas educativas en aquel momento. También pone en evidencia los mecanismos a través de los cuales se legitimaba este programa y la manera en que la descentralización jugaba un papel fundamental. A modo de conclusión podemos decir entonces que es innegable la influencia de agencias internacionales como el ya mencionado Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO en la estructuración de políticas globales dirigidas a ser una guía para que cada país lo pueda considerar y en consecuencia crear una subestructura que no parta desde cero en los principios que se acuerdan a nivel internacional. La problemática emerge cuando los gobiernos, como el nuestro, traducen esas políticas globales en reformas nacionales e intentan que se ajusten al contexto local a como dé lugar, y dejando excluidas, por supuesto, de participación, votación y consenso a la gran mayoría de quienes en realidad tienen que poner en práctica y aterrizar esos cambios en el aula y en el día a día. Hasta aquí nuestra participación, el equipo número 4 agradece su atención y por supuesto continuamos con el resto de la lectura de Buenfil.